Somos Colombia, y la Contraloría encontró graves irregularidades en los bonos Carrasquilla. Esta semana, el senador Jorge Robledo reveló recientes hallazgos de la Contraloría General de la República en el que se encontraron 19 irregularidades en los llamados bonos Carrasquilla. Los bonos fueron usados para construir acueductos de 17 municipios en el país. Pero estos créditos, impulsados por el actual ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, habrían arruinado a varios municipios. Según el informe, los municipios que usaron los bonos Carrasquilla se endeudaron de una manera excesiva, provocando un fuerte detrimento patrimonial a estas jurisdicciones. Según el informe de la Contraloría, divulgado por Noticias 1, ciudades como Soacha y Buenaventura están afectadas. Soacha adquirió un crédito por 18.200 millones de pesos y de este han pagado 21.448 millones únicamente en intereses, más del total del préstamo, y aún deben cancelar la capital. Un caso similar ocurre en el puerto de Buenaventura, donde adquirieron un crédito por 43.755 millones de pesos, de este han pagado 52.577 millones de pesos únicamente en intereses y aún deben cancelar la capital. Aún peor es la situación en muchos otros municipios pequeños. Este informe será trasladado a la Fiscalía. Podría adelantar investigaciones penales contra Configura, la empresa de capital panameño que tuvo como socio a Alberto Carrasquilla, quien fue el que desarrolló estos bonos. A continuación les comparto las declaraciones de Jorge Robledo. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Muchas gracias. Vamos a empezar. Gracias a los medios de comunicación que están aquí presentes, a quienes nos están siguiendo por las redes y a quienes les vean después este evento. Muchas gracias. Estoy aquí con el analista de estos temas, José Roberto Acosta. Lo que vamos a hacer es presentar un informe que acaba de emitir la Contraloría General de la República, un informe muy exhaustivo, hay que hacer ese reconocimiento, 700 páginas. Visitaron en físico 110 de los 117 municipios donde se hicieron obras de los bonos Carrasquilla, o sea, estamos hablando de una cosa muy cuidadosamente hecha. En resumen, ¿qué dice la Contraloría? Dice que fallaron 73 de los 110 municipios que pudieron ver, porque hubo unos que no pudieron ver por alguna dificultad. En 73 de esos 110 municipios esto fue un fracaso. Fue un fracaso. Luego tenemos un índice de fracaso altísimo en lo que tiene que ver con las obras de los que debían realizarse en los acueductos y los alcantarillados. Los municipios han perdido una suma inmensa de recursos. Esos municipios donde fracasó se han gastado en esto 583.000 millones de pesos. Pues lo que tienen comprometido y lo que han pagado. Y que probablemente sea la parte más grave del informe, ¿no? Esta operación financiera fue una operación ilegal, violando las normas que rigen las operaciones financieras. Ahora voy a leerles textualmente lo que dice la Contraloría. Violación que involucra, por supuesto, al Grupo Financiero de Infraestructura, que fue el que organizó este negocio financiero, cuyo representante legal era Andrés Flores, socio de Carrasquilla en Configura y en Navembi, ¿sí? Y se hace así porque la Superintendencia Financiera, violando las normas que debería acatar, autorizó esa operación. Me estoy refiriendo a una decisión del superintendente de esos días, el doctor Roberto Borrás. Esto debe ser investigado por las autoridades, tanto en lo que tiene que ver con Andrés Flores y el Grupo Financiero de Infraestructura, como lo que tiene que ver con el doctor Roberto Borrás y en lo que pueda tener que ver el doctor Carrasquilla, socio de Flores en estos negocios. Bueno, la Contraloría dice así, dice concepto de evaluación, dice que la ejecución de los recursos, voy a leer para ser más breve, la ejecución de los recursos no resulta conforme, dice la Contraloría, en todos los aspectos significativos, frente a los criterios relacionados con la materia auditada, por tanto se emite concepto de incumplimiento material, conclusión adversa. Ese es, digamos, un tecnicismo. Incumplimiento material, conclusión adversa. Este es la segunda peor conclusión que puede sacar la Contraloría en un informe. La primera es que no hubo información. O sea que esta en la práctica resulta ser la conclusión más adversa que pueda ponerse.
Los municipios que perdieron sus recursos, los perdieron de distintas maneras, porque no hubo ninguna ejecución de las obras, porque las obras se entregaron inconclusas, luego no operan, o porque se entregaron terminadas, pero tampoco operan, que para el efecto práctico es lo mismo. Esa es una plata que está perdida. 277.000 millones de pesos por parte de esos municipios, pero si hacemos las cuentas completas con lo que han pagado, intereses, etcétera, las pérdidas ya llegan a 583.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de un desastre de proporciones cósmicas. Viven en esos municipios 4.7 millones de compatriotas. 4.7 millones de compatriotas viven en los 117 municipios. En los 117 municipios, o sea que los afectados son pues una porción menor. Bueno, ¿por qué ocurrió esto? Ocurrió, capítulo, debilidades precontractuales, dice la Contraloría, no se contaba con proyectos precisos en el momento del crédito. Aquí anticipo esto, prácticamente todo lo que dice la Contraloría nos da la razón a quienes hicimos los debates. Entonces de pronto se acuerdan, nosotros advertimos, parte del problema es que no había ni proyectos, o sea, la plata se las dieron de una manera absolutamente irresponsable. No se contaba con proyectos precisos en el momento del crédito. Con respecto a otro capítulo que dice contratación directa, la Contraloría dice no se cumplió con el principio de selección objetiva, porque los entes optaron por convenios interadministrativos o de asociación con empresas de servicios públicos. ¿Qué es el ruido que tenemos? Tenemos un ruido, ¿cierto? Por favor, por favor. Al analizar estos contratos, continúa la Contraloría, no se cumplió con el factor de idoneidad en la selección, lo que conllevó a que no se garantizara la mejor alternativa jurídica, técnica y económica, ya que en esos casos las empresas no tenían la capacidad técnica y la organización suficiente para llevar a cabo los proyectos, lo que se tradujo en que se contrataran con empresas de servicios públicos que a su vez por tampoco tener la capacidad se vieron obligadas a subcontratar. Supervisión, este es uno de los puntos más graves que tiene todo este proyecto. Se presentaron debilidades de forma generalizada en la supervisión e interventoría, por cuanto no se observó vigilancia permanente sobre la correcta ejecución del objeto contratado y falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero, contable y jurídico, lo que generó faltantes de obra, obras no funcionales, deficiencias en los procesos constructivos, inaplicabilidad de las especificaciones técnicas establecidas, obras terminadas sin funcionamiento alguno y obras sin terminar, lo que por supuesto violó los fines esenciales. ¿Por qué se perdió la plata? Ya pues lo ha señalado la Contraloría, yo lo voy a traducir en mis palabras, y recuerdo que cuando se hizo este debate, yo leí un concepto al respecto de la doctora Ana Lucía Villa. Ella todavía hoy es alta funcionaria del Ministerio de Hacienda y en esos días lo dijo. El que colocó la plata, o sea, el Grupo Financiero de Infraestructura, dijo, tome la plata y deme una orden irrevocable de giro del Sistema General de Participación. O sea, tome la plata y garantíceme que me va a pagar con los recursos del Gobierno Nacional, con el Sistema General de Participaciones. Entonces, dice la doctora, entonces yo, o sea, el que está prestando la plata, yo mercado, le entrego la plata y usted, alcalde, hace con ella lo que quiera. Lo que quiera. Un alcalde inescrupuloso, concluye la doctora, dice, preste la plata y no hace la obra. Que es finalmente lo que terminó sucediendo aquí, por lo menos en el caso de 73 municipios. Esto fue tan desastroso que el propio gobierno nacional tuvo que intervenir, porque llegó un momento en que por el mal diseño de toda esta operación, porque los banqueros no funcionaron, o sea, Carrasquilla y sus compañeros de este negocio no funcionaron ni siquiera como banqueros diligentes. Recordemos que es Carrasquilla configura la que pone los créditos, la que recluta a los alcaldes, y los recluta ofreciéndoles que no había ninguna vigilancia y que podían hacer con la plata lo que quisieran. Entonces, ante ese desgreño y ese desorden, llega un momento en que el negocio empezó a fracasar en el sentido en que los municipios no iban a poder atender, digamos, una serie de compromisos que tenían que atender, y empezó a haber un escándalo nacional. Entonces le toca al Ministerio de Hacienda intervenir. Esa intervención
le ha costado hasta el momento pérdidas al gobierno nacional, al Ministerio de Hacienda, por 31.900 millones de pesos, dice la Contraloría, aquí estoy dando datos de la Contraloría. Y los municipios en la refinanciación se ahorraron 66.339 millones de pesos, lo que no los exime a muchos de ellos de estar emproblemados. En este momento hay 14 municipios que no han pagado ni un solo centavo de los compromisos adquiridos en esa refinanciación, o sea que fácilmente se va para otra refinanciación. Recordemos esto, los municipios quedaron en el peor de los mundos, ¿por qué? Porque quedaron endeudados, sin las obras hechas y sin plata con qué hacerlas. O sea que estos millones de compatriotas están en una situación tremendamente complicada. Ahora, el Grupo Financiero de Infraestructura, de acuerdo con los informes de la Contraloría, por redención de bonos tiene una utilidad de 37.400 millones de pesos. La redención de los bonos es como se finiquita el negocio, o sea, como el gobierno nacional asume esa responsabilidad. Por las utilidades de los dos, ellos tienen dos patrimonios, el Grupo Financiero de Infraestructura, 49.535 millones, o sea que al final hacen una utilidad de 86.987 millones de pesos, de lo cual, no voy a entrar en detalles, no voy a repetir el debate de la otra vez, sabemos que el doctor Carrasquilla y sus compañeros del negocio hicieron una utilidad importante. Bueno, entro a lo que es, y con esto voy a concluir a mi juicio, la parte más grave, sobre todo por lo novedosa que está señalando la Contraloría. Y es que la Contraloría señala que este negocio se hizo violando las normas. Esto lo vamos a partir en dos partes. Yo voy a leer lo que dice la Contraloría, y José Roberto en su intervención hace un comentario, él es especialista en estos temas, de cómo fue la violación de la ley, aun cuando se entiende lo de la Contraloría. Entonces dice esto: ese negocio del Grupo Financiero de Infraestructura 2008 y del Grupo Financiero 2010 fueron operaciones autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Son autorizadas. Concluye la Contraloría después de analizar la operación: se habrían realizado operaciones de intermediación financiera. ¿Por qué? Porque ellos captaron unos recursos por la emisión de bonos que hicieron y porque ellos aprobaron y desembolsaron los créditos a los municipios. Eso se llama un negocio de intermediación financiera y ellos se ganaban una intermediación por esto, ¿sí? Dice la Contraloría que la Superintendencia Financiera de Colombia ha sido reiterativa en el sentido de que la intermediación financiera es una actividad exclusiva de los establecimientos de crédito. Dice la Contraloría, y agrega, calidad que definitivamente no acreditaron los patrimonios autónomos GFI 2008 y GFI 2010. No acreditaron la calidad de establecimientos de crédito. Agrega la Contraloría que hay distintas formas de intermediación financiera y todas requieren, para poder establecerse, presentar y acreditar un capital mínimo. El que más se puede asemejar a esta operación es el que se le cobra a las compañías de financiamiento comercial. La norma de esos días decía que para poder montar un negocio de esos había que aportar un capital mínimo de 17.405 millones de pesos, como una especie de garantía pues al público, ¿sí? Bueno, ¿con cuánto montaron el Grupo Financiero de Infraestructura ese negocio? Con 1 millón de pesos. 1 millón de pesos, tanto que pensamos que era un lapsus, pero confirmamos, 1 millón de pesos, ¿sí? Donde debieran haber aportado mínimo 17.000 millones, por cada uno de esos emisiones de bonos, aportaron 1 millón de pesos. Esto es de una gravedad, por supuesto, inaudita. Agrega la Contraloría, que es muy detallada en esto, dice que en el ordenamiento jurídico colombiano está legalmente permitido a cualquier persona natural o jurídica realizar operaciones de crédito, incluso de manera profesional. Y agrega que la Superintendencia ha dicho que esas operaciones se pueden realizar sin autorización, pero advierte, cuando exclusivamente se trata de recursos propios.
Esto lo estoy detallando es para que no se nos vayan a volar de vivos de las cosas. O sea, un ciudadano aquí puede prestar plata sin necesidad de permisos, pero si es su plata. Pero cuando está utilizando recursos del público y por supuesto poniendo en riesgo al público, tiene que cumplir unas normas que estos no cumplieron. Concluye la superintendencia. Esta situación evidencia debilidades en el control ejercido, concluye la Contraloría. Esta situación evidencia debilidades en el control ejercido por la superintendencia financiera, toda vez que no debió permitir que el Grupo Financiero de Infraestructura ejerciera estas actividades de intermediación financiera. Palabras mayores que por supuesto deben ser investigadas. Investigar, empezando por el doctor Roberto Borrás, superintendente financiero de esos días, una persona, no voy a leer su hoja de vida para no alargarme, pero experta en estos asuntos, ha tenido muchos cargos, antes de ese ha tenido muchos cargos en el sector financiero y tenía que saber que esa operación no la podía autorizar. Y se debe investigar también al doctor Andrés Flores. Andrés Flores es el representante legal del Grupo Financiero de Infraestructura, que también tenía que saber que estaba violando la ley, porque él también tiene una trayectoria larga en estos asuntos. Superintendente financiero delegado para emisiones en el 2004, Dirección de Regulación Financiera de Minhacienda hasta el 2005, fue director del Fogafín, donde estuvo hasta el 2007. Todos ellos tenían que ser además conocidos por Carrasquilla. Yo no puedo creer que una persona que ya había sido, que con toda la carrera de Carrasquilla, no supiera que esto estaba sucediendo. Entonces yo llamo a las distintas autoridades a que investiguen, o llamamos a que esto se investigue, y concluyo diciendo una cosa que se cae de su peso. Otra prueba más de que el doctor Iván Duque no debió haber nombrado en ese cargo al doctor Carrasquilla. Y otra prueba más de que Carrasquilla debe renunciar a su cargo y que fue un error gravísimo de los partidos que en ese momento le alcahuetaron a Carrasquilla haberlo eximido de su responsabilidad. O sea, aquí estamos ante actos de corrupción evidentes, no solo por la actitud de haber facilitado las cosas para que la plata se la malversaran o se la robaran, sino porque además procedieron ilegalmente para poder montar este negocio a sabiendas de que eso estaba ocurriendo. Por favor, José Roberto, ampliemos un poco este asunto de esta ilegalidad de la que estamos hablando. Gracias, senador. Pues, complementando a lo dicho por el senador, que, como lo menciona, está en detalle en estas 700 páginas de la Contraloría General de la República y de su delegatura para la gestión pública e instituciones financieras, es decir, personal especializado en estos complejos temas. Conclusión, senador, el señor Alberto Carrasquilla fungió de banquero, pero de banquero de papel, que quede claro, instruyó todo un entramado legal para armar un proceso de intermediación a todas luces ilícito, porque prestó recursos que no pertenecían al grupo en el que él era accionista. Tanto que el prospecto, que es público, dice textualmente en su punto 117, los recursos provenientes de la colocación de la presente emisión, de los bonos Carrasquilla, serán destinados en un 100% a la celebración de operaciones de mutuo. Señores Superintendencia Financiera, ¿cómo se les pasó por alto esta actividad de intermediación, cuando el prospecto es tan evidente de decir que la colocación de recursos de la presente emisión, entiéndase, ojo con esto, la colocación de recursos no es otra cosa distinta que la captación de recursos? Colocación de recursos es captación de recursos. ¿Y qué hizo la sociedad del señor Carrasquilla? Captar esos recursos del mercado público de valores en las narices del superintendente financiero de Colombia de ese momento, que no vio por ningún lado, o hizo que no veía por ningún lado, que el destino, como lo dice el mismo prospecto, eran contratos de crédito, fungiendo, repito, como un banco, pero banco de papel, dado que siempre presentó no solo la constitución inicial con 1 millón de pesos, sino un patrimonio muy exiguo de 1.000 millones de pesos, cuando las normas de la propia superintendencia exigían cerca de 14.000 millones de pesos de patrimonio técnico en el mejor de los casos. Así que
que quede claro, y esto es lo que ya debe empezar a investigar más en detalle y de forma técnica la Procuraduría como entidad disciplinaria y la Contraloría por los efectos fiscales que tuvo esta operación. En conclusión, no se debió permitir esta actividad de intermediación financiera tan clara para todo el mundo, excepto para el superintendente financiero de esa época. Y para complementar, si hay dudas, si hagamos de cuenta que hubiéramos hecho este debate hace casi 10 años, cuando arrancaba todo el proceso, diciendo, ojo, esto es una actividad de intermediación financiera, ojo, esto va a salir mal, ojo, esto es un banco de papel, ojo, esto va a colapsar. Nadie nos hubiera creído. Pero ¿qué pasó en la vida real? Colapsó, salió mal. La actividad de crédito terminó en manos de todos los colombianos a través de créditos comunes y corrientes de Findeter. Así que falló el ejercicio de control de la actividad macroprudencial de la Superintendencia Financiera, y dicho fallo por parte del superintendente financiero le ha costado plata al erario público, como lo dice la Contraloría, por cerca de 33.000 millones. Y adicionalmente de haber fungido como banquero de papel, el señor Carrasquilla y sus socios le hicieron conejo a la ley. ¿Por qué? Porque el decreto 2681 de 1993 especifica las actividades o contratos de deuda pública y desfiguraron todo esto alrededor de artimañas como el patrimonio autónomo, que el Ministerio de Hacienda quedó en duda, o por lo menos en el concepto que da y que se incluye en el prospecto público de colocación inscrito en el Registro Nacional de Valores de la Bolsa de Colombia. Ellos dicen, miren, leo textualmente, este concepto implica que la operación objeto de estudio no ha sido avalada ni aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Saben por qué? Porque tenían dudas si esta operación era una operación de crédito para las entidades financieras. Hoy queda probado que sí lo era, desafortunadamente ya con los efectos perversos sobre las finanzas de varios de estos municipios y casi que haciendo el Ministerio de Hacienda la labor de autopsia del muerto. En conclusión, el señor ministro debería renunciar porque fungió como banquero, incumpliendo las normas macroprudenciales de la Superintendencia Financiera, armando una figura típica de un banco de papel con un patrimonio insuficiente como lo requería la norma, y adicionalmente haciéndole conejo a la ley de endeudamiento público, despistando al Ministerio de Hacienda, que se abstiene de aprobar esa norma, y todo terminando con el beneplácito del superintendente financiero de ese momento. Para más, si hay más dudas, recordemos que el mismo ministro Carrasquilla, en su comunicado de septiembre 9 del 2018, dice, para que quede claro que esto fue una operación de intermediación financiera, cada entidad territorial fue responsable de administrar y ejecutar los recursos de estas emisiones, recursos generados por los contratos de crédito. Esta es una confesión de parte pública hecha por el ministro Carrasquilla el año pasado y que lo deja bastante comprometido a la luz de lo que reglamenta las normas de la Superintendencia Financiera. Y adicionalmente en el contrato está clarísimo cómo hay un margen de intermediación cuyo único y exclusivo beneficiario eran los socios de Carrasquilla, en este caso el Grupo Financiero de Infraestructura, un margen del 3%, que era la diferencia entre el 11% de los contratos de mutuos o pagarés o créditos firmados por los municipios a la inflación más 11% y la tasa a la que captaron recursos del público, que fue IPC más 8%. Así que si quedó un margen de intermediación, si el mismo ministro de Hacienda reconoce que él solo intermedió, si todo está estructurado de acuerdo al prospecto de emisión público, que hubo intermediación, pero sin cumplir las normas que exige el mercado público de valores y la propia Superintendencia Financiera para estas entidades, estamos frente a una situación de flagrante violación de las normas financieras por parte nada más y nada menos que de un ministro de Hacienda. Gracias, José Roberto. Agregar una cosa que también hay que observar, ¿no? Los fondos privados de pensiones hicieron inversiones inmensas en estos bonos, supremamente grandes. Y uno se pregunta, ¿y no sabían que esto estaba pasando? O sea, ellos no se dieron cuenta, ellos no hacen sus propias averiguaciones en relación con dónde están poniendo el dinero del público, el dinero de la gente, porque al final es la plata de los pensionados
colombianos o quienes están camino de pensionarse, bueno, si es que algún día se pensionan. Un detallito, senador, fíjese que... Y no lo miraron, de pues, los, han debido mirarlo. Un fondo que se destacó en la inversión de bonos agua fue en su momento el Fondo Horizonte de Pensiones, ya no existe, fue absorbido por Porvenir. Y la directora de inversiones en ese momento, quien aprobó después, me imagino, de un juicioso análisis como le corresponde a cualquier profesional del mercado público de valores, es la señora Sandra Gómez, que también había sido subalterna de Carrasquilla en el Seguro Social y en la Tesorería General de la Nación cuando fue ministro entre los años 2002 y 2003 y 2010. Y hoy es nombrada al frente de Findeter, entidad que terminó recogiendo todo el lío con cargo al bolsillo de los colombianos. Son simplemente coincidencias que también deberán los organismos de control y de vigilancia empezar a escudriñar de una forma más detallada.